Es recurrente que hablemos de un tema que tiene que ver con el ACV. Lamentablemente, locomotora, esta distinguida, querida Alejandra, falleció hace pocos días a causa de un ACV. Para estar hablar de este tema estamos aquí con el doctor Pedro Lilic, neurocirujano. Gracias por haber venido, Pedro, un placer tenerte acá. Siempre es interesantísimo escucharte. Muchas veces cuando pasan estas cosas voy a YouTube y encuentro tus videos, algunos de acá, algunos de otros medios, para, digamos, volver a interiorizarme acerca de ACV. Porque estadísticas son bastante irregulares. Algunos dicen cada 4 minutos, cada 9 minutos, sí. 120.000, 60. La diferencia es muchísima. Se mezcla mucho. Se mezcla mucho. En el mundo, cifras reales, concretas, ¿cuánta gente padece o sufre un ACV en el mundo por año? Mira, la verdad que... Hola, buenas tardes primero, sí, para vos y para todos los colegas también. Las estadísticas difieren mucho entre país y país, más o menos. Vos pensás que en la Argentina, según el Ministerio de Salud, 120.000 por año. Otras estadísticas dicen 50.000 por año. Exacto. Así que es muy variable. Pero en el mundo se calcula que más o menos por año hay cerca de 500 millones de ACV. 500 millones. Sí. Es un numerazo. Y a medida que va aumentando la cantidad de habitantes que tenemos, va a aumentar eso. Y con el aging. Claro. Con el aging, el envejecimiento seguramente se 2050 se calcula que se va a duplicar este número. Eso es, por supuesto que es preocupante, pero mucho más preocupante es quizás lo que está pasando ahora. Hay más ACVs en jóvenes. Esto es producto de determinadas cosas que después si queréis lo hablamos. No, me interesa eso porque uno cuando hablaba de ACV antes era siempre una persona adulto mayor que tenía ACV. Hoy, bueno, trabajamos en medios hospitalarios y vemos llegar gente de 50 años, bueno, como Toro Olivera, 47 años, con ACV. ¿A qué se debe esto? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Bueno, como todas las cosas, hay una multiplicidad de factores. No podemos echarle todos la culpa a alguien. Pero bueno, viste que ya aprendimos con el tiempo que el ACV no discrimina. No discrimina edad, no discrimina sexo, no discrimina nada. Por supuesto que la incidencia aumenta y se duplica más allá de los 65 años. Pero gente joven, por menores de 50 también tienen. ¿Por qué? Esa gente también sufre un estrés, como estábamos charlando un rato antes, y eso dispara una hipertensión arterial, dispara vasculitis en aquellos que consumen algún tipo de sustancia también. ¿Lícita o ilícita? Lícita o ilícita. También aumentó el consumo de anabólicos y en algún sentido yo no quiero alarmar a la audiencia ni nada por el estilo, pero obviamente me parece importante lo que los anabólicos generan un estado de procoagulación. Interrumpen, hacen una disrupción del endotelio y aumentan la presión arterial también. No solamente hace efecto en el cerebro, sino sobre todo en el corazón y en todos los vasos alrededor. Sí, claro que sí. En las carótidas, se disecan más en las carótidas y también este aumento de la actividad física, que es fantástico para un montón de cosas, cuando no lo haces en forma controlada, en los jóvenes a veces cuando se exceden, provocan disecciones arteriales. ¿Qué es una disección? Es una lastimadura de la carótida. Digamos, viste que la carótida tiene 3 capas, cuando la íntima en contacto con la sangre, entra la sangre, se mete adentro. Rompe una capa, la tira para adentro y lo que hace eso es una estenosis. Taparla. Una estenosis o a veces una oclusión de esa arteria. Claro. Eso es relativamente frecuente en jóvenes. Se veía más cuando se colgaba la gente para estirar la columna cervical y en determinadas posiciones extremas de derecha a izquierda se exacerba esta tendencia. Eso lo hemos visto. La verdad que hemos visto un poco más de disecciones que antes. Nosotros vemos más o menos vemos mucho más, vemos 2.000 strokes por año, pero tratamos más o menos 200 por forma endovascular. Claro. Es una incidencia muy alta, ¿no? Yo no me quiero meter en la vida, por supuesto, de Alejandra Olivera y también por respeto a su familia, pero ¿los golpes reiterados en la cabeza pueden provocar este tipo de situaciones? En la cabeza puede provocar, en pequeñas arterias, se van provocando estenosis, y esas estenosis pueden terminar en lo que se llama ICAD, que son estenosis intracerebrales, en pequeñas arterias. También pueden impactar en el cuello, ¿no? Yo te golpeo en el cuello y te puedo disecar la carótida también. Si a eso le asociás determinados factores de riesgo que casi todo el mundo tiene, como la hipertensión arterial mal manejada, maltratada, la dislipemia también,
Y si a eso le agregas un poco de anabólicos, es una mezcla un tanto... Es un combo, tormenta perfecta, digamos. Es un combo ¿no? malo. Además, los anabólicos también interfieren en el metabolismo también de los grasos, me imagino. Sí. Y todo supuesto. Eso genera un combo, como decíamos recién, perfecto como para que ocurran este tipo de eventos. Hemos oído hablar bastante, las reglas mnemotécnicas, te quiero decir, son bastante complicadas con respecto a ACV, porque algunos dicen una, otros dicen otro. A veces recordar las reglas mnemotécnicas es difícil y es más fácil acordarse cuando uno ve a la persona cuando tiene dificultad para hablar, cuando tiene dificultad para entendernos, cuando de golpe pierde la visión o que se le tuerce la boca. Esos son temas importantes que la gente tiene que tener presente. Pero no quiero meterme en ese tema porque ya lo hemos hablado mucho, seguramente vos estás cansado de contarlo, pero es importante que todos sepamos que ante una persona que no comprende lo que estamos diciendo, que le cuesta articular las palabras, que pierde el equilibrio, pierde la fuerza o se le da una parte del cuerpo, o se le tuerce la boca, puede estar cursando una ACV. Es muy importante lo que vos decís. Eso tiene que ser de forma aguda. Es un déficit, el ACV es un déficit instalado en forma aguda. Eso es importante en cualquiera de las áreas, en la comprensión o extensión del lenguaje, en la fuerza o en la sensibilidad. Puede afectar cualquier cosa. Hace poquito pero tiene que ser brusco, tiene que ser algo que te pasa, pum, de golpe. Pero mira qué interesante lo que decís ahora, me estoy acordando, hace poquito te mandé un paciente que tuvo una fiesta un sábado y el domingo me llama, me dice, no, mira, tuve ayer un episodio donde no entendía bien qué me estaban diciendo y después se me pasó. ¿Es importante? Le digo, muy importante. Muy importante. Y ahí fue cuando te llamé a vos por ese paciente que terminaste estudiándolo. Te invito a levantarte, por favor. Dale. ¿Qué estamos viendo acá? Y acá estamos viendo un pequeño infarto instalado, pero lo interesante de esto es el video. Si vos ves el video vas a ver un poco lo que pasó. Si vos no tratás rápido eso, ¿qué pasa? Se va agrandando el infarto. Fíjate cómo se agrandó el infarto. Fíjate cómo se deforma todo el línea cerebro. Media, claro, la línea media la perdió totalmente. Entonces ya perdió este hemisferio por el infarto, pero va a perder también el otro hemisferio por la compresión que esto genera. Y si el tiempo va pasando, se instala una hemorragia encima. Vos sabés que... ¿En qué tiempo se produce este desastre? Esto se produce rápidamente. Depende el vaso que sangra. Mira la progresión. No, es tremendo. Depende un poco de si vos tenés colaterales que te aguanten la situación un poco más o no. Viste que todos tenemos un polígono de Willis. Sí. La sangre va de un lado a otro por la base del cráneo o va por colaterales piales. Si vos tenés un poco de esas colaterales, es más lento. Es un slow progressor, le llamamos, es un progresor lento. Si no tenés eso, se instala en 4 horas. 5 horas, 6 horas. O sea, un paciente, este paciente en 4 horas puede tener este desastre. Absolutamente. Si no tiene colaterales... Llega a tu clínica, va a hacer esta neuroimagen, lo ves. ¿Qué haces con este paciente? Si está antes de las 4 horas y media... 4 horas y media. 4 horas y media, rápidamente una vía endovenosa, le inyectaste nectoplase, que es un lítico, se une uno a uno con el coágulo, lo disuelve y se restablece la circulación. ¿Por qué también tiene que ser importante esto? Rápido. Porque el cerebro tiene una barrera hematoencefálica, tiene una frontera que no deja pasar nada. Es esto, ¿no? Claro, es que toda la barrera que está en los piales, en los pericitos, ¿te acordás? Los astrocitos, que están alrededor de las arterias. Y esto resguarda que pasen virus, que pasen bacterias, que pasen elementos que no quiere el cerebro. Pero cuando pasa un tiempo se rompe esta barrera y la sangre entra de golpe y la rompe y hace una hemorragia. Desastre. Ahora, vos le colocaste ese producto, le rompiste el coágulo. ¿Esto puede volver para atrás? Esto no vuelve para atrás porque hay que hacerlo antes que pase. Una vez que esto pasa, te queda una solución que es la cranectomía, que es sacarle una ventana de acá a acá. Esto es hueso, ¿no? Para que no entienda, esto es hueso. Hay que sacarle el hueso, algunos gente abre la dura madre, otra no, pero bueno, hay que darle lugar a que el cerebro, en vez de venir para acá, se vaya todo para allá. ¿Entendés? Y entonces no comprima esta parte que era lo que le quedaba sano. Claro. Pero hay que actuar rápido porque si no... Ahora, vos actúas rápido, dentro de las 4 horas y media. ¿La posibilidad de restitución ad integrum, o sea, que la persona vuelva a recuperar todas las funciones, existe? Son altas, sí. Hay un 15, 20% de gente que se recupera totalmente y sin secuelas. Hay otro porcentaje de gente que más o menos un 30% que queda con algún grado de discapacidad. Por eso esta es la primera causa de discapacidad en todo el mundo. Ahora, esto es tan matemático que yo llego 4 horas y media, llego a las 5 horas. No es absolutamente no. Bien. Por eso tenés que ir corriendo al lugar que tenga como estudiarte, como verte el cerebro. Antes decíamos, tiempo es cerebro. Eso es cierto, pero imagen es cerebro. Porque por lo que te decía de la gente que va rápido o la gente que va lento en la progresión de la enfermedad.
A veces, y este es un error que hemos cometido seguramente muchos médicos durante mucho tiempo, condenamos a la gente a no tratarlo porque llegaba 10, 20, 30 o media hora después. Claro. Siempre hay que tener una cintura, y nosotros que hemos trabajado mucho tiempo con coágulos producidos a veces por nosotros, por los catéteres, sabemos como que teníamos que sacarlos y que funcionaba. Lo que no había son trials que avalaran esto, hasta que aparecieron una multitud de trials que inclusive no es cierto lo de las 4 horas y media, absolutamente. Hay gente que llega hasta las 24 horas y tengo chance de recanalizar. ¿Vos lo harías? Y claro que lo hago. ¿Lo intentás? ¿Qué pasa si lo intentás? No, bueno, también si ya está rota la barrera y yo abro la sangre, provoco también una hemorragia. Ajá. Entonces yo tengo cómo estudiar cómo está la barrera. Miro la resonancia, miro la tomografía y te puedo decir con un grado de certeza si puedo y debo o no actuar. Pero esto es para, este producto, ¿es solamente para ACV isquémicos? Esto es para ACV isquémicos y hay dos. Este de las 4 horas y media es para de las trombectomías líticas, por así decirle. La gente le llama fibrinolisis. Después está la mecánica, en el cual vos entrás y te aspirás el coágulo, un poco como mostraba acá el colega. Todos usamos todo para todos lados, ¿no? Nosotros en eso no hacemos angioplastia, pero sí aspiramos o ponemos un stent y nos traemos el coágulo. ¿Cuánto mide esas arterias? Porque la gente pensará que es un tubo grande. 1 milímetro, 2 milímetros. 1 milímetro. O sea, vos te metes en arterias de 1 milímetro y chupás ese coagulito que es mínimo. Sí. Ahora, leía un trabajo en Lancet que decía que aumentaron los ACV desde el año 90, en 30 años aumentaron no sé qué porcentaje, enorme, sobre todo en gente joven. ¿Esto es atribuible parte de lo que dijiste vos o hay algo en particular que esté generando sobre mayor todo el consumo de de sustancias? Yo creo que tiene que ver mucho el consumo de sustancias, mucho la vida que está acelerada, la sufrimos todo con el telefonito, con todo, todo tiene que ser ya. Esto provoca una gran sobrecarga, hipertensión arterial. El gran killer de esto, igual que del corazón, igual que el riñón, es la hipertensión arterial. Que es difícil, ¿no? Porque es silenciosa, es un enemigo que no es invisible, que no da síntomas y que cuando vos sabés que sos hipertenso, también controlarla es difícil, ¿no? Porque a veces una droga sola no es suficiente, 2 drogas no son suficientes, 3 drogas no son suficientes y la persona por ahí se siente bien y no hace nada. Absolutamente. Tenemos un videito para Creo que hemos trabajado poco en ese sentido. Y esto es la otra cosa, la relación estrecha que hay entre el corazón y el cerebro. Totalmente. Se desprende un émbolo del corazón, viaja por las carótidas y te impacta. Viaja porque tiene calibre, cuando va bajando el calibre distalmente esa chica, ¡pum!, se clava en un lado, en una bifurcación generalmente, y se empieza a infartar entonces el cerebro. ¿En qué parte del corazón se puede producir esos coágulos? Y son en las válvulas o en la comunicación interauricular. Claro, cuando hay una fibrilación auricular y se forman coágulos, pasa de... Cualquier tipo de arritmia. Cuando el corazón late mal, siempre puede provocarse algún émbolo, y este émbolo puede ir con destino hacia el cerebro. Y lo peor, que la arteria que más recibe es la angular, la que nos hizo diferente de las 4 patas, porque nos permite comprender y hablar. El angular es una arteria muy importante y casi siempre se clava ahí. Y ahí ya los pliegues del cerebro son bastante más difíciles de llegar. Uno llega fácil en la carótida, en la carótida llegás muy rápido, abrís la placa porque muchas veces hay doble lesión. Primero se te tapó la carótida, después un fragmento de eso se mandó hacia el cerebro y tapó una segunda arteria más pequeña. Entonces vos tenés que limpiar primero esta y rápidamente ir a sacar la otra. Son lesiones en tándem. Bueno, este tipo de tecnología, hablábamos recién con el doctor Villasante. Es bastante novedoso esto, relativamente novedoso, porque yo me acuerdo que se hacía cirugías importantes, craniotomías, y se buscaban arterias. La trombectomía está descrita hace mucho tiempo. Lo que ha evolucionado obviamente son los materiales. Y las miniaturas, ¿no? Hoy en día tenemos cosas muy, muy pequeñas. Tenemos láser que puede inclusive pegarle el coágulo y puede hacerte un agujerito y vos podés sacar todo después también. Ahora, aquella persona que queda con un grado de discapacidad y hace rehabilitación, ¿significa que esa parte del cerebro vuelve a actuar o significa que hay otras vías de recuperación? El cerebro infartado no tiene vuelta atrás. Pero hay una cantidad de células madres, esto lo estuvimos viendo con el tiempo, en los ventrículos sobre todo, en las paredes de los ventrículos, que pueden asumir otras tareas, número 1. Número 2, tenemos la plasticidad, que es que otras zonas del cerebro pueden llegar a reclutar neuronas para hacer la otra función que no estaban preparadas. Y esto va a haber novedades ciertamente mucho ahora con la biología molecular, va a cambiar mucho. Vamos a programar
vos vas a poder programar células para determinada función. Así que en esto es un montón. Esto es simplemente, mira, esta es la carótida. Sí. Hasta acá vos podés entrar con una carótida de diámetro? La carótida mide entre 6, 7 y 5, 4 distal. La gente pensará que es un tubo así grande, chiquitita, chiquitita. No, por eso finita. A veces estos catéteres que son más gruesos no pasan de acá. Claro. Entonces vos tenés que ir con otro catéter y a su vez te llevar otro catéter adentro, que a su vez lleva la guía con el stent driver, se llama. Aquí estamos viendo. Claro, que es este. Entonces vos llegás acá, perforás el coágulo, te pasás del coágulo. Esto dijiste vos 1 milímetro. Es 1 milímetro. Pasás de acá y volvés con el stent driver y lo traes. O, como en este caso, estos son de boca enorme, son catéteres muy finitos, pero la boca es muy grande y permite aspirar directamente. O sea que vos con una jeringa o una bomba te traes el coágulo. Claro, ahora te pregunto, ¿no? Si pasás el catéter por acá y en vez de pasar por acá, lo empujas, ¿qué pasa? Y es un desastre. Es un desastre. Porque las embolias, cuanto más distales hay, peores son. Claro. Una cosa es que se te tape en la carótida de abajo, que vos tenés colaterales, y otra cosa es que se te tape una arteria que es terminal. Distal, que es terminal y no tenés. Por eso se inventaron estas técnicas combinadas. Esta técnica de pasar el stent, traer el stent hasta el comienzo del catéter de aspiración y aspirar al mismo tiempo, se llama solumbra. O sea, vos te traes todo. Te traes el stent con el coágulo y el catéter, aspirando. Esa es la mejor técnica, lejos. Y la recuperación de la persona cuando esto se hace rápidamente es inmediata. Se va a las 48 horas a veces. Ahora, ¿qué posibilidad de que esta persona que tuvo una ACV vuelva a tener otro ACV en el próximo año? Son múltiples, porque vos acá estás actuando sobre el efecto, tenés que ir a la causa, tenés que ir a reparar la comunicación interauricular, tenés que ver si tiene una arritmia o no tiene una arritmia, tenés que ver cómo está la carótida. Generalmente no te olvides, 50% de estos enfermos son panvasculares. Claro. Porque el endotelio es uno solo. Estás viendo un fenómeno acá, pero pasa en todos lados. El endotelio lo tenemos por todos lados, en la aorta. Tenemos en la... Sí, seguramente los doctores pensarán que también a las consultas disfunción sexual eréctil también tiene que ver con esto, ¿no? Sí, que a veces fuimos aprendiendo como que todo tiene que ver con todo. Todo tiene que ver con todo. Yo te digo que tienes un reloj ahí de estos modernos. Sí. ¿Son útiles para las arritmias? Sí. Sí, son útiles para las arritmias, sí, son útiles para verificar si realmente te dejas de mentir, si haces o no los ejercicios, si el tiempo si decís que caminaste lo que caminaste, ¿no? O si hiciste lo que tenías que hacer. Son útiles, son realmente útiles. Hay unas cosas que vinieron para ayudarnos. Es importante que las personas sepan, estén viviendo donde estén viviendo, tenerlo en mente, qué hospital tiene la capacidad para poder resolver un problema de estos. Absolutamente. Vos fíjate que ¿qué hizo que en países desarrollados esto, en vez de ser la primera causa, hoy es la sexta o la séptima causa de muerte? Se organizaron con un sistema de emergencias. Imagínate una rueda de bicicleta. Los sistemas de emergencia están en la periferia, son la cámara. Después están los rayos. Los rayos son los sistemas periféricos primarios, les llamamos, donde vos te pueden hacer la inyección endovenosa. Y después está el buje. En el buje están los de alta complejidad, que son los que permiten hacerte todo tipo de cosas. Tienen resonancia, tomografía, angiografía, etcétera, etcétera. Eso hay que organizarlo, ya lo hicieron los demás. Es decir, es organización, ni siquiera te estoy hablando de plata, te estoy hablando de organización. ¿Cuántos centros hay aquí en la ciudad de Buenos Aires comparativamente con lo que pasa en una provincia del sur, por ejemplo? No, ya hay muchos en Buenos Aires. Hay varios centros, hay más de... La sociedad registró creo que más de 20. Un montón. Sí, hay muchos. En la Argentina hay 100 especialistas ya que puedan hacer esto. Depende si tienen o no tienen la tecnología, si tienen los medios para poder hacerlo. Claro. ¿Estos productos que vos decís inyectables están disponibles en todos estos lugares? Sí, absolutamente. La ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, tiene disponible en casi la mayoría de todos los hospitales. Bien. Bueno, te agradezco muchísimo. Siempre es un placer escucharte y la verdad que es apasionante esto porque uno piensa que su vida, a veces muestro lo que es el árbol arterial cerebral, ¿no? Lo que son las arterias tan pequeñas, de 1 milímetro, que dependa de eso tu capacidad de moverte, de sentir, de poder disfrutar la vida, ¿no? Por eso lo hace ser apasionante, ¿no? Y sí, claro que sí. Que la gente tiene que saber que existe la mala noticia, existe la ACV, es malo. Sí, pero hay buenas noticias, lo podemos prevenir, lo podemos tratar y lo podemos rehabilitar. Por eso me quedé siempre con lo que dijiste vos, no es accidente. No es un accidente, es un ataque. Es un ataque. Sí, accidente es todo no se puede prevenir. Exactamente. Un rayo.
Exactamente. Sí, gracias. Te quedas con nosotros. Un placer, dale. Vamos al otro tema también que tiene que ver con la tecnología, con los avances, con la medicina basada en evidencia. Vamos a hablar aquí con el doctor Norberto Bernardo. Qué placer tenerte acá, Norberto. Un placer, Gracias. Siempre es un gustazo. Bueno, un tema que nos compete a todos los hombres y también a las mujeres, pues siempre nos dicen, pero vas al baño y dejas la tabla mojada, ¿no? ¿Viste? Siempre te dice lo mismo. ¿Por qué no levantamos la tabla a los hombres? No sé por qué. Directamente, ¿no? Estamos todos involucrados. Bueno, llega a determinada edad y es inexorable que al hombre le crezca la próstata o puede suceder que no. En general, a partir de los 40 años empieza un proceso microscópico de agrandamiento benigno en la próstata que es variable. En algunos casos, esa magnitud del crecimiento es muy importante y empieza a traducirse en síntomas porque reduce el calibre por donde sale la orina en la uretra, que está a nivel de la próstata, y entonces la forma de orinar empieza a ser distinto y depende de ese agrandamiento benigno que comprime la uretra. ¿Para qué sirve la próstata? La gente se pregunta y dice, ¿pero para qué sirve? Está involucrada en la producción del líquido seminal en una parte que comparten responsabilidad con las vesículas seminales. El 1% son los espermatozoides, el 99% restante es líquido que proviene de estas dos estructuras, la próstata que produce una parte y las vesículas seminales que producen la otra. ¿Hay un factor hereditario, digamos, abuelo, padre con hipertrofia prostática que nosotros tengamos también la próstata agrandada? Sí. En general hay antecedentes familiares de problemas de agrandamiento benigno, de la misma manera que en el cáncer de próstata, que son dos entidades totalmente distintas, se dan en el mismo órgano, pero el agrandamiento benigno tiene historia familiar de padres y abuelos con agrandamiento benigno. ¿El agrandamiento es directamente proporcional a la dificultad para orinar o no? No necesariamente, depende un poco cómo ese agrandamiento altera la forma de la próstata. Hay pacientes que tienen un agrandamiento con una próstata que no cambió mucho en su tamaño, sin embargo tienen una vida miserable porque les cuesta mucho orinar, a pesar de que su próstata no se agrandó tanto. Y hay otros pacientes con una próstata muy grande con leves modificaciones de su calidad miccional. Esto hay que medirlo objetivamente en base a distintos estudios, como son la ecografía y la flujometría, que nos dice la severidad de la obstrucción al margen de cuánto la calidad de vida está afectada en cada paciente en particular. Te invito a pararte. La ecografía, ¿qué puedes visualizar? ¿Una próstata agrandada de tamaño? ¿Qué más puedes visualizar? Varios elementos. En la ecografía nos permite ver qué tamaño tiene la próstata en cuanto al agrandamiento, nos permite ver cuánta orina queda cuando el paciente termina de orinar, que habla del residuo de orina por una ineficiencia de la vejiga, y también nos permite ver cuál es el grosor de la pared de la vejiga, porque como pasa el tiempo, la vejiga, que tiene una pared muscular, empieza a aumentar su espesor para buscar reclutar fibras musculares que le den más fuerza para poder compensar esa obstrucción. Y la flujometría, imagino que mide el chorro en función del tiempo. Exacto, es volumen en función del tiempo y ahí te va a dar valores que están dentro del rango obstructivo y aparte diseña una curva que va traduciendo lo que pasa con la vejiga al momento de sacar ese chorro. Bien, la persona que tiene problemas prostáticos se levanta de noche a orinar muchas veces, me dijiste que tiene una noche espantosa, mala calidad de sueño, rendimiento en el trabajo, mal humor, etcétera, etcétera, posibilidad de tener incidentes de tránsito, etcétera, etcétera, porque se queda dormido porque duerme mal. Evidentemente tiene fragmentado el sueño. Cuando van a ver de a vos si tiene una ecografía, que tiene residuo, que tiene la pared engrosada, que la persona tiene esta noche maldita y que además despierta a la familia, despierta a su pareja porque prende la luz, el ruido del water, etcétera, etcétera. ¿Qué haces? Porque ha habido 2 dedos y me quedo pensando, ¿para qué son estos 2 dedos? En principio lo que se hace es un tratamiento farmacológico para ver si podemos ayudar a esa vejiga a vaciarse mejor. Que el tratamiento farmacológico va orientado, por un lado, a tratar de reducir el tamaño de la glándula, por otro lado, a facilitar la dinámica de salida y a estabilizar la vejiga para que no tenga... Pero cuando eso fracasa, si ya hemos hecho ese intento, tenemos que empezar en una solución que sea curativa, no paliativa. Quirúrgica. ¿Y esto qué son? ¿Técnicas distintas? ¿Qué tiene que ver esto? Esto es una comparación. Este dedo, porque hay una técnica para extraer el agrandamiento benigno que la describió Milling, precisamente. Sí. La hemos compartido y conocido hace muchísimos años. Y lo que vino a hacer Peter Gilling, que es un neozelandés que en el año 86 empezó a hacer esta técnica, fue hacer con la fibra del láser de holmium lo que hacía con el dedo Milling, pero en diferente, en vez de abrir el abdomen, lo hacía a través de la uretra y ahí empezó todo el camino de esta innovación. ¿Esto es un láser? Eso es un láser, es una luz que tiene una longitud de onda de aproximadamente 2100 nanómetros. Esa longitud de onda permite un efecto físico sobre los tejidos que permite cortar y coagular. Y de acuerdo a cómo nosotros seteemos
los parámetros del láser, generamos mejor efecto de coagulación o mejor efecto de pues esta técnica que conocemos nosotros es colocando el dedo y sacando como si fuese un gajo de una mandarina de la cáscara, separándolo. Perfecto ejemplo. Interpretar a la próstata como una mandarina, una cáscara y gajos. Esto es lo que hacía Milling y nos enseñaron. Sacaba los gajitos y dejaba la cascarita. Esta técnica de Gilling no mete el dedo claramente, esto es algo ilustrativo. ¿Cómo se hace esa cirugía? ¿Tenemos algún video o algo? Se introduce, seguramente haya, se introduce por la uretra, sin alterar el diámetro de la uretra, hasta que encontramos que la uretra, como si fuéramos caminando en un túnel, se cierra. Se cierra por este agrandamiento del lóbulo derecho y del lóbulo izquierdo que no deja pasar la orina acá. Esto debería estar así más abierto acá. Correcto, tendría que estar mucho más amplio. Esto ya está cerrado por el agrandamiento benigno. Y lo que hacemos es una enucleación. Lo que decías con el dedo, lo empezamos a hacer con la fibra del láser, que es separar la cáscara de esa mandarina de los gajos. Los empezamos a separar. Por eso se llama enucleación prostática con láser, que es la energía que se usa. Hoy ya hay distintas energías, pero con holmium lo seguimos haciendo y es como empezó esta historia. ¿Y cómo te guías para saber dónde está el gajito, dónde termina el gajo, dónde empieza la cáscara? Como se está viendo en esta animación, hay dos estructuras histológicamente distintas. La cápsula y el adenoma son distintos y de hecho se separan con la acción de la fibra hasta que se produce todo el despegamiento e introducimos todo este volumen de tejido en el interior de la vejiga. Y después viene la pregunta, ¿y cómo sale de adentro de la vejiga? Sí, pero se saca enterita, digamos, ¿no? Absolutamente, es una enucleación en bloque. Esto habitualmente lo que estamos viendo para la gente que no conoce, obviamente. Eso es la cápsula. Esta es la cápsula, es la parte interna de la cáscara de la mandarina. Correcto, eso es. Esa parte blanca. Pero esto sangra mucho habitualmente. Precisamente el láser lo que viene a hacer es coagular, una vez que va cortando, para que esos vasos sanguíneos no sangren. No sangre. Y entonces, claro, la pregunta tuya, ¿cuál es la respuesta? Que si esto que se va adentro, estas bochitas, estos gajos, que son 2 o 3 gajitos que van ahí adentro de la vejiga, ¿cómo los sacás? A través de un instrumento que es complementario que se llama morcelador. En ese mismo momento se empieza a succionar ese tejido, se va reduciendo y por un mecanismo de succión todo ese tejido se envía a analizar. Porque aunque esto es un agrandamiento benigno, cuando el patólogo mira ese tejido, hasta en un 8% encuentra el hallazgo incidental, que no se sospechaba, de células tumorales. Por eso es importante hacer el análisis completo, aunque de antemano presumimos que no tiene un agrandamiento por cáncer. ¿Ese es el aparato? Este es el generador, esto tiene una pantalla, esta pantalla es lo que está representado aquí, que a nosotros nos permite saber qué energía vamos a utilizar, que se mide en joules, a qué frecuencia vamos a disparar esos joules y cuál va a ser la longitud del pulso, porque esto es un láser pulsado, son pulsos sucesivos que van generando el efecto fototérmico a nivel del tejido. ¿Se va con sonda el paciente? El paciente tiene que tener una sonda, tiene que dormir por lo menos un día con la 24 sonda. horas. Y al día siguiente hay que retirarlo y seguramente la primera vez va a tener un poco de sangre en la orina y le va a arder porque ese tejido de la cicatrización nunca estuvo en contacto con la orina. Claro. Y el pasaje inicial de la orina le genera un ardor. El lado B de esta cosa, de esta técnica que parece ser excelente, ¿cuál es el lado B? ¿Eyaculación retrógrada? Al no tener este volumen productivo y al quedar el cuello abierto, el paciente tiene una dificultad en mantener la eyaculación, porque primero no hay volumen de producción y la dinámica de evacuación de ese volumen es retrógrada. Claro. Entonces, hay técnicas donde tratamos de preservar aproximadamente 8 milímetros alrededor del vero montanum con la idea de que los conductos eyaculadores no alteren su dinámica y puedan mantener la eyaculación. Pero esto, dependiendo del tamaño, es más sencillo o más complejo. Una persona que se le ha enucleado la próstata de esta manera o a través de la técnica de Milling, ¿puede tener cáncer de próstata igual o no? Sí, sí. De hecho, es importante concientizar a la población que porque se operó de la próstata por la técnica que fuere para resolver su obstrucción, no quiere decir que se olvide de hacer seguimiento. Anualmente tiene que controlarse para saber que su análisis de sangre en antígeno prostático mantenga valores estables y que en la revisación no encuentre nada llamativo. Pregunta, ¿existe esto en hospitales públicos? Sí. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. De hecho, el primero que hubo fue en el hospital de la universidad, en el hospital de clínicas. El sistema de nucleación con láser de holmium está disponible. Claro, porque me quedo pensando en el tiempo que tarda una persona hospitalizada, del uso de materiales que requiere una persona hospitalizada comparativamente con una persona que se va de alta en 24 horas con el uso de una sola sonda. Por esos parámetros a los que te referís,
cuánto tiempo está internado, qué morbilidad tiene, cuántos gastos, es que la enucleación se convirtió en el metro patrón, en el gold estándar de recomendación de las guías europeas y americanas para solucionar el agrandamiento benigno de la próstata. O sea, dentro de todas las alternativas está como gold estándar por hacer lo mismo que hacía antes la cirugía a cielo abierta con esta reducción de morbilidad. ¿No importa el tamaño de la próstata para hacer esto? Obviamente que el tamaño te lleva más tiempo, pero el concepto es el mismo, sea una próstata de 40 gramos o una próstata de 200 gramos, porque la enucleación técnicamente es el tiempo, lleva más tiempo. ¿Qué tiempo lleva esta cirugía aproximadamente? Una próstata media, no sé, de 80 gramos. Ponele. Y alrededor de 2 horas es completar con la morcelación y tiene que quedar con la sonda puesta. Teóricamente, siempre en medicina y nunca ni siempre, ¿algún paciente tuyo ha tenido que ser transfundido con esta técnica? Gracias a Dios no, porque una de las cosas que esto tiene es que genera una hemostasia que no modifica el hematocrito significativamente. Hay una modificación que no es significativa. ¿Tiene reconocimiento esto por la medicina prepaga? A esta altura ya los financiadores lo reconocen porque al estar reconocido por las guías internacionales, esto pasa a estar contemplado por los financiadores. Esto que ves acá es un morcelador, el inicial. Una trituradora, digamos. Una trituradora. Y estos son los mecanismos de ingreso de líquido cuando se está morcelando y de salida a través del morcelador que extrae el tejido. Ahora, esa morcelación que haces del tejido, ¿sirve para después analizarlo por biopsia? Sí, sí, de hecho lo hacemos para que el patólogo nos informe cuál era la naturaleza del tejido. Esto que estás viendo acá es una próstata de 170 gramos, ¿esto? Exactamente, en este caso. Todo este tejido que ves es la fragmentación del adenoma que después el patólogo tiene que analizar para documentar si es todo benigno como suponíamos o si puede haber alguna sorpresa. Si operas un paciente a la mañana temprano, 7 de la mañana, ¿ese paciente se puede ir a la noche a su casa sin sonda? Pero se va con sonda. Se va con sonda un día. Es recomendable que 24 horas de sonda lo tenga. Se puede hacer de manera ambulatoria o se puede hacer de manera internado. En general, la mayoría de los pacientes lo hacen internado. ¿Qué anestesia utilizas para esto? En general, la gran mayoría es anestesia general. ¿General? Sí. O sea, ¿intubado el paciente o raquidia? No. En general están intubados la mayoría de los pacientes. Ajá. Hay alguna condición donde se puede hacer raquidia también, pero la gran mayoría... Esto, curva de aprendizaje, ¿es difícil hacer esto? Porque vos lo mostrás y parece sencillo. Requiere una capacitación adecuada. La curva de aprendizaje es empinada porque precisamente tenemos que hacer lo que hacíamos abierto y con un dedo a través de una fibra y de un endoscopio. Pero es una curva que proctorizada con un entrenador que acompañe todo el proceso es replicable. Por eso esto se está expandiendo cada vez más porque precisamente se han establecido cuáles sean las curvas de aprendizaje y cómo proctorizar esto. Por lo que vos contás no requiere ni siquiera un punto esto. No, ningún punto de sutura. No existe la sutura. No hay punto donde hacer. No hay punto donde hacer. ¿Este es instrumental? Este es un instrumental que tiene un diámetro de 22 French. 22 French es más delgado de lo que hacíamos habitualmente con 26 French. 26 French, el 26 obviamente es más grande que 22, bien, pero es el 22 mucho más amigable para la uretra. Bien. Parece impresionante un poco para la gente, pero realmente esto es maravilloso comparativamente con lo que hacíamos hace 40 años. Comparado a eso, seguramente. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Un gustazo, gracias por la invitación. Gracias, muchas gracias a los dos. Bueno, nos vemos como siempre la semana... ¿Estoy acá? Estoy acá. Nos vemos como siempre la semana que viene aquí en Interex. Gracias por acompañarnos. Chao.